Mis creadores, acá pueden ver el punto sarga que hicimos en color azul y el punto sarga en color verde. Hola mis creadores, bienvenidos a este nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Marisa y hoy lo que vamos a hacer es el último punto de la serie de bordados que asemejan el tejido al telar. No se preocupen, para los que recién están iniciándose y están mirando mi canal, voy a dejar todos los links en las descripciones para que puedan ir, y los que ya lo han visto, por si se han olvidado, recurren ahí inmediatamente a través del link para poderlos volver a ver. El último punto de esta serie se llama sarga. Sarga es un punto que se hace como en diagonal, se puede realizar con la combinación de dos colores o más si quieren, y se puede hacer también del mismo color. El efecto se ve. Obviamente se nota más si combinamos colores, pero en un solo color se nota. Para que tengan una idea cuál es el punto sarga, la mayoría de las telas de jean están tejidas con eso. Luego de terminar el punto sarga, les voy a dar 2 tips más para que puedan hacer en los bordados o en el trabajo que ustedes necesiten hacerlo. Bueno, vamos a trabajar, manos a la obra, acompáñenme. Mis creadores, acá está el tapiz que estábamos realizando, ya con distintos puntos. Hicimos el relleno, este era relleno con esfera de telgopor, relleno con esponjas, este era esmirna, rayas verticales, rayas horizontales, ojo de perdiz, sumac y el tafetán, ¿sí? Simple y tafetán con combinación de color. Lo que vamos a hacer ahora sería esto mismo, lo vamos a hacer acá. Les voy a enseñar cómo se hace y como les dije anteriormente, es el punto sarga. Ahora lo vamos a hacer en color azul combinado con blanco. Lo pueden hacer también con la urdimbre del mismo color que la trama. Yo quería hacerla ahora distinta para que puedan observar bien la diferencia entre trama y urdimbre. Bueno, comenzamos. Este sarga lo voy a hacer con lana, con trama doble. Y obviamente se toman de a 2 urdimbres, o de a 4 o de a 6. Siempre son pares. ¿Por qué? Porque después tenemos que ir corriéndonos la mitad de esa cantidad de urdimbres que hemos tomado. Ahora lo voy a hacer de a 2 para que lo puedan entender. Como hicimos en todos los otros puntos que hemos bordado, siempre tenemos que salir desde abajo. Y la primera pasada yo la voy a hacer en forma recta, ¿sí? No le voy a hacer esta forma, yo después lo voy a completar, pero voy a comenzar en forma recta hacia aquel lado para que lo puedan ver bien. La primera pasada es un tafetán común y corriente, de 2 en 2 en este caso. 2 urdimbres por abajo, 2 urdimbres por arriba. Corto el video acá porque me olvidé de decirles algo fantástico. Primero, agradecerles a todos mis seguidores, agradecerles los comentarios, agradecerles los me gustas. Me encanta, me encanta durante todo el día ir leyendo y mirando. Y bueno, gracias a todos por querer acompañarme, por las lindas cosas que me dicen, por las sugerencias. Y bueno, y también las preguntas que son fantásticas, porque es como que estoy ahí dando clases y puedo ayudarles y colaborarles. Para que pueda seguir sucediendo esto, ¿qué tienen que hacer? Los que me están viendo y no se han suscrito, inmediatamente suscribirse. Le dan clic a la campanita, le dan un like al video y bueno, y como les dije, pónganme comentarios, preguntas, lo que quieran. Bueno, ahora sí, seguimos con el punto sarga. Recuerden que el peine es ideal tanto para los bordados que asemejan el telar como para cualquier tipo de telar. Obviamente que hay telares que ya vienen con sus peines, pero igual nos sirve después para poder emparejar las telas.
Ok, yo llegué acá que ya tengo mi línea casi recta, ¿sí? Voy a entrar, voy a ir hacia abajo. Y como les dije, me voy a venir hacia este lado. Si fuese un tafetán común, ¿qué hago? Las dos que yo pasé por abajo, ahora tendrían que ir por arriba. Pero no, lo que quiero ahora es irme corriendo una urdimbre para que haga este efecto. Entonces, me fijo de dónde tengo que empezar. Yo creo que voy a empezar desde acá. Y elijo, estas dos urdimbres yo la tomé por debajo. Entonces, una va a ir por debajo y la otra por arriba. Sí tenemos que tener precaución hacia dónde nos vamos a ir corriendo. No puedo tomar cualquiera al azar por arriba o cualquiera por abajo. Yo ya decidí que voy a ir corriéndome hacia aquel lado. Entonces, siempre va a ir quedando esta urdimbre, ¿sí? Igual a lo que ya estaba, y la de mi mano derecha es la que va a ir variando. Si estaba arriba, ahora va a ir abajo. Y tomo esa urdimbre, como sigo tomando de a dos, entonces tengo que tomar esa y esta urdimbre por arriba y las dos que vienen por debajo. Y así en esta pasada de trama yo ya me corrí una urdimbre. La última me queda solita, no pasa nada, la tomo como corresponde, siempre acomodando la trama. A mí me gusta que quede los hilos los más parejos entre ellos posible. Acomodo con el peine y ya ven que se está corriendo. Vuelvo hacia abajo. Y en esta corrida exactamente lo mismo, sigo corriéndome hacia acá. Entonces, tomo de referencia siempre las dos urdimbres más cercanas a lo que yo tengo que empezar. Estas dos urdimbres están tomadas por arriba. Entonces, lo que yo tengo que hacer, si dije que esta permanece, la de la izquierda permanece igual, tengo que ver cómo tiene que cambiar, a qué modo la tengo que cambiar a esta que está a la derecha. Si estaba tomada por arriba, ahora va a ir por debajo. Y ahí sigo mi hilera. Siempre de a dos. Excepto los costados que nos van a ir variando. Acomodo. Si quieren dejar la trama retorcida, no pasa nada, o sea, también queda bien. Ahí estamos. Yo esta la tendría que tomar por debajo, entonces paso por debajo y bajo con la aguja, terminando esa hilera. Siempre voy a tomar de referencia las dos urdimbres más cercanas que tenga. Entonces, si estas dos urdimbres estaban tomadas por debajo, yo tengo en mente que la de mi izquierda siempre va a quedar igual a lo que estaba, entonces la paso por debajo y automáticamente ya me queda por empezar a tomar las dos que siguen por arriba y así continúo, dos por abajo, dos por arriba y esto automáticamente se van corriendo y nos queda así. Vuelvo a acomodar para que no queden tan retorcidas mis tramas. Peino y voy hacia abajo.
Explico una vez más y continúo bordando. En este caso tengo una sola urdimbre tomada por arriba y las dos que siguen tomadas por debajo. Si me confunde guiarme con esta que está solita, me voy a las dos que están al lado. Vuelvo otra vez. Dije que la de la izquierda queda como está, o sea que va por abajo. Entonces, ya las dos que me quedan a la derecha van por arriba. Y así sigo 2 y 2. Bueno, yo continúo con mi punto sarga y luego de terminar ya el último puntito que nos quedaba para completar el tapiz, les explico cómo contorneé y cómo le hice el cierre, ¿sí? También son otros tips como para que tengan en cuenta en cualquier otro bordado que ustedes quieran hacer. Terminado punto sarga, fíjense que están como en distintas direcciones a comparación de este, pero ¿por qué? Porque las urdimbres estaban puestas al revés, a propósito, ¿sí? Da como otra sensación, pero en realidad es el mismo punto. Bueno, ahora pueden ver que yo ya estuve haciendo parte del contorno de estas figuras. ¿Y en qué ayuda? En que podemos emprolijar, ¿sí?, las terminaciones de cada punto y porque le da otro detalle al bordado. Pueden usar un color contrastante como el que yo he usado ahora, en este caso negro, o pueden usar colores neutros o que se asemejen a la figura y que quede más desapercibida esa línea. Yo en realidad quería que se notara. Y también le hice un cordón para irle colocando en el borde, ya que todo esto obviamente va a quedar en este bastidor. Les explico cómo hice este contorno. Es un punto atrás, simplemente, pero muchos pueden no saberlo o lo denominan con otro nombre y no saben a qué me estoy refiriendo. Bueno, acá, como pueden ver, yo ya terminé ahí uno de los bordes, entonces voy a comenzar tratando siempre de hacer la puntada del mismo tamaño, ¿sí? Con lana simple, yo dejé ahí el tamaño de mi puntada y vuelvo atrás a pinchar en la que ya había hecho anteriormente. Entonces, vuelvo hacia atrás, dejo espacio del tamaño de mi puntada y vuelvo a pasar la aguja por el mismo lugar donde ya había hecho la otra puntada. Ese es el punto atrás, siempre dejando el tamaño de la puntada para salir desde abajo. Y entro nuevamente donde está la otra puntada. Ya está todo contorneado. Ahora, ¿cómo hice el cordón? ¿O cómo se hace para hacer un cordón en caso de que yo no tengo, necesito urgente hacer un cordón, tener un cordón para agregarle alguna prenda o algo? Por ejemplo, yo necesito el contorno de este objeto, ¿sí? Entonces, tomo la medida de ese contorno, aproximadamente, es de este largo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago?
repetir esa medida 3 veces. Tres veces. ¿Por qué? Porque al retorcer esto se va a ir mermando. Entonces tengo que darle posibilidades, tengo que darle largo para que eso me permita trabajarlo. Luego de ahí, la cantidad de hebras que ustedes quieran ponerle. Siempre que sea par. Ya van a ver por qué. En este caso, yo lo voy a hacer de 4 hebras. Entonces tengo que tomar 4 medidas de esas de las que yo ya tomé. Tengan precaución si el hilado es elástico. Vayan guiándose y no lo tensen simplemente porque si no va a retroceder y les va a quedar más corto. Yo ya tengo mis 4 hebras. Buscan un lugar donde sujetarlo o simplemente pueden poner una cinta en la mesa, ¿sí? Para que lo puedan tensar. Yo, por ejemplo, en este momento no es lo más adecuado porque necesitan tener firmeza, ¿sí? Pero es para que lo puedan observar ahora de más cerca. ¿Por qué pares? Yo pongo 2 hebras hacia un lado, 2 hebras hacia el otro. Quieren poner 4 para un lado, 4 para el otro, 6, el tamaño del cordón que ustedes necesiten y va a depender también del grosor del hilado. Una vez que ya pusieron o lo trabaron en algún lado, empiezan a retorcer, ¿sí? Van a ver que también va a intentar retorcerse del otro lado. Entonces lo van desenredando, ¿sí? De a poco, lo más ajustado que ustedes puedan. Ok, ya tengo todo retorcido, mis 4 hebras, y si ven que suelto un poco, fíjense cómo tiende a arrugarse. Lo que yo quiero es tomar punta con punta, y fíjense que lo tengo desde el medio, ¿sí? ¿Qué hago? Trato de retorcer un poquito en la unión y suelto. Acomodo un poco si no ha quedado del todo bien en el centro y quedó perfecto nuestro cordón. De esa manera pueden hacer cordones del material que ustedes deseen y del tamaño o grosor que quieran. Seguimos colocando en nuestra obra el cordón. Simplemente, al ser el hilado con el que lo estoy cosiendo del mismo color, no se nota absolutamente nada. Fíjense que al ser tan largo y dejarlo en espera un tiempito, como que se trata de desarmar. ¿Qué hago? Vuelvo a retorcer un poco y queda perfecto. ¿Cómo lo cosí? Siempre desde el borde. Salgo. Simplemente trato de ver el lado desde abajo, ¿sí? Tomo el cordón y vuelvo hacia abajo. Dejo un espacio libre y voy con otra puntada.
Mis creadores, acá pueden ver el punto sarga que hicimos en color azul y el punto sarga en color verde. La diferencia que ven es porque la urdimbre está colocada de distinta forma. En este punto está colocada en forma horizontal y en este vertical. Entonces, al tejer el punto queda distinto. Bueno, y acá vemos otra vez el punto de relieve, el esmirna, líneas verticales, horizontales, ojito de perdiz, tafetán y relleno con telgopor. Mis creadores, espero que les haya gustado este último punto, espero que les haya gustado cómo quedó este pequeño mural que fue a propósito, así como muy abstracto, pero para que fuesen viendo los puntos y con dificultades que a veces se les pueden presentar. Pero ustedes lo pueden realizar en obras figurativas, pueden hacerle cosas si quieren para los niños con animaciones infantiles, superhéroes, con lo que quieran. Estos puntos ustedes lo pueden utilizar en lo que ustedes quieran, incluso en prendas que quieran darle un toque, un detalle, también se pueden usar. Siempre recuerden de tener la tela o la prenda bien tensada y no ajustar mucho porque si no después cuando saquen eso va a quedar como un globito. Entonces siempre déjenle la urdimbre no suelta, pero que vaya a la par de la trama de la tela con la cual están trabajando. Bueno, mis queridos creadores, hasta acá nomás llegamos con este video. Gracias una vez más por acompañarme. Les mando besos enormes y no se pierdan los próximos. Chau, chau.